Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a hablar de un tema que sé que a muchos nos apasiona, y que además lleva un título que ya nos da una pista clara de lo que vamos a desgranar. El título, como muchos habrán visto al darle clic, es Can Yaman es mi tesoro, no puedo vivir sin él. Y sí, amigos, hoy nos sumergimos de lleno en el universo de este actor turco que ha conquistado corazones a nivel mundial. Vamos a explorar qué hay detrás de esa devoción tan profunda, que hace a Can Yaman tan especial para tantos de sus seguidores, y por qué esa frase, mi tesoro, no puedo vivir sin él, resuena con tanta fuerza. Es una declaración de amor, de admiración, de esa conexión que a veces se forma con las figuras públicas que admiramos. Así que si eres fan de Can Yaman o si simplemente tienes curiosidad por entender este fenómeno, quédate conmigo porque esto te va a interesar. Y antes de que se me olvide, si te gusta el contenido que creamos aquí y quieres formar parte de nuestra comunidad, no olvides suscribirte al canal. Es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles vídeos como este. Ahora sí, vamos a empezar. Cuando hablamos de Can Yaman, hablamos de un fenómeno. Un actor que en relativamente poco tiempo ha pasado de ser una estrella en Turquía a un ícono global. Y no es para menos. Su carisma, su talento actoral, su físico, todo en él parece haber encajado para crear esa chispa que enciende la admiración. Pero, ¿qué es lo que realmente hace que sus fans, como la persona que dio voz a ese título tan emotivo, sientan esa conexión tan profunda? No es solo la belleza, aunque es innegable que es un hombre espectacular. Va más allá. Pensemos en sus personajes. Desde el encantador y algo pícaro Can Divit en Erkencikus, hasta el intenso y enigmático Deniz en Dolunay, o el determinado e intrépido Ferit Aslan en Erkencikus, Can Yaman ha demostrado una versatilidad que atrapa. Cada papel lo interpreta con una energía palpable, con una entrega que se siente real. Sus miradas, sus gestos, la forma en que transmite emociones, ya sea alegría desbordante, tristeza profunda o rabia contenida, son capaces de transportarnos a la historia, de hacernos sentir parte de ella. Y eso, amigos, es magia actoral. Los fans se identifican con sus luchas, celebran sus triunfos y sufren con sus decepciones. Se crea un vínculo emocional que trasciende la pantalla. Pero la admiración por Can Yaman no se queda solo en sus interpretaciones. Su vida fuera de los sets de grabación también ha sido un factor clave. Es un hombre que, a pesar de su fama, se muestra accesible. Comparte momentos de su día a día en redes sociales, nos enseña su pasión por el deporte, su amor por la vida sana, su gusto por la moda. Y sobre todo muestra una faceta de su personalidad que muchos encuentran admirable, su inteligencia, su sentido del humor, su humildad a pesar de los éxitos. No se trata solo de un rostro bonito, sino de una persona con valores, con ambición y con una visión clara de su carrera. Además, es importante hablar de la influencia que ha tenido en la diáspora turca y en otros mercados. Ha sido un embajador de las producciones turcas, abriendo puertas a otros actores y demostrando que el talento turco tiene un alcance universal. Ha viajado por el mundo, ha participado en entrevistas en diferentes idiomas, ha conocido a sus fans de cerca. Esa cercanía, esa disposición a conectar con su público en todos los rincones del planeta, crea un sentimiento de pertenencia. Los fans sienten que forman parte de algo más grande, de una comunidad global que comparte la misma admiración. Y hablemos de la fuerza de su fandom. Los seguidores de Can Yaman no son unos fans cualquiera. Son un ejército. Organizados, creativos y tremendamente leales. Crean contenido increíble, fan edits, traducciones, recopilaciones de momentos memorables, campañas de apoyo. Están siempre presentes defendiendo su ídolo, celebrando sus logros y generando conversación positiva en torno a él. Esa energía colectiva es contagiosa y, sin duda, refuerza el sentimiento de no puedo vivir sin él. Es como si dijéramos, no solo yo lo admiro, sino que somos miles los que sentimos lo mismo, y juntos formamos una comunidad que lo apoya incondicionalmente. También es interesante analizar la figura de Can Yaman como un símbolo. En un mundo a menudo lleno de incertidumbre, las figuras públicas que proyectan confianza, determinación y un espíritu positivo pueden convertirse en faros de inspiración. Can Yaman, con su ética de trabajo, su enfoque en el crecimiento personal y su actitud optimista ante la vida, ofrece ese modelo a seguir. Sus fans ven en él no solo a un actor talentoso, sino a una persona que ha trabajado duro para alcanzar sus sueños y que además disfruta de su éxito con gratitud.
Eso resuena mucho en un público que busca ejemplos de perseverancia y éxito. Y volviendo a esa FR. Hace tan potente, mi tesoro, no puedo vivir sin él. ¿Qué significa realmente? Para muchos, un tesoro es algo valioso, algo que se cuida, que se protege, que se atesora. Y el hecho de no poder vivir sin esa persona o cosa, habla de una dependencia emocional, de un lugar que esa figura ocupa en sus vidas. En el contexto de un fan, no significa una dependencia literal, sino una dependencia emocional de la alegría, la inspiración o el escape que esa figura les proporciona. Kan-Yaman para sus fans puede representar ese escape de la rutina, esa dosis de fantasía, esa energía positiva que les impulsa a ser mejores. Puede ser la persona que les hace sonreír después de un día difícil, la motivación para empezar un nuevo proyecto o simplemente la razón para desconectar y disfrutar de algo que les apasiona. Es un amor platónico, sí, pero un amor que les nutre y les hace sentir bien. Además, la industria del entretenimiento, especialmente las series turcas, ha desarrollado una fórmula que conecta muy bien con el público. Las historias suelen tener elementos dramáticos, románticos y a menudo, un toque de fantasía que cautiva. Kan-Yaman, con su presencia escénica y su capacidad para encarnar personajes complejos, se convierte en el protagonista perfecto para este tipo de narrativas. Y cuando te enamoras de un personaje, es fácil enamorarte del actor que le da vida, porque son indisociables en tu mente. En resumen, la devoción hacia Kan-Yaman, expresada en frases tan contundentes como mi tesoro, no puedo vivir sin él, es una amalgama de varios factores: su talento actoral innegable y su versatilidad, su carisma arrollador y su atractivo físico, su personalidad accesible y su conexión genuina con los fans, el poder de una comunidad de seguidores leal y activa, y su papel como símbolo de inspiración y optimismo. Es la suma de su arte, de su persona y del impacto que genera en la vida de tantas personas alrededor del mundo. Es el reconocimiento de alguien que a través de su trabajo, les regala emociones, les transporta a otros mundos y, de alguna manera, les hace la vida un poco más brillante. Y bueno, eso es todo por hoy, queridos amigos. Hemos desgranado un poquito la intensidad de esa frase que nos dio pie a este vídeo, explorando qué hay detrás de la admiración por Kan-Yaman. Espero que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Hemos visto cómo su talento, su personalidad y la fuerza de su fandom se unen para crear un vínculo tan especial. Ha sido un viaje fascinante a través de la admiración, la inspiración y el poder de las conexiones que se forjan con las figuras públicas que tanto nos cautivan. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención significan el mundo para mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Qué es lo que más les gusta de Kan-Yaman? ¿Han sentido alguna vez esa conexión tan profunda con algún actor o figura pública? Dejen sus opiniones y experiencias en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no se olviden de darle un buen pulgar arriba. Eso nos ayuda muchísimo a que más gente descubra nuestro canal. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos, especialmente si saben que son fans de Kan-Yaman. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Hagan clic en ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.